Hola comunidad Tinkerlink, bienvenidos nuevamente en vivo, aquí en Facebook Live. Estamos hoy con nuestro agente de seguros, Edmundo Enríquez. Edmundo, bienvenido aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por el Bienvenido, espacio. muchas gracias. Bueno, Edmundo, hoy nos vas a hablar un poco de cómo podemos empezar a pensar en el ahorro para nuestro retiro, ¿no? Que a veces, bueno, todavía somos muy jóvenes, pensamos que faltan muchos años, que es algo que no hace falta ahora. Sin embargo, es un punto muy importante, ¿no? Es algo que tenemos que tener en cuenta, así que estamos súper agradecidos que estás aquí con nosotros hoy para platicarnos un poco cómo funciona ese mundo, qué son los puntos de tener en cuenta. Muchísimas gracias por eso, la verdad nos viene súper, súper bien. No hay nada que agradecer. Gracias a ustedes por regalarme un minutito un ratito de su vida para poder platicar de este tema que, como bien comentas, es bastante importante. Correcto, correcto, Edmundo. Así que yo diría que empezamos con el vivo, con la clase, con una super masterclass. Si todavía no han bajado la aplicación de Tinkerlink, háganlo de una vez. Así después será mucho más fácil contactar con Edmundo y con todos nuestros expertos. Y si tú estás listo, Edmundo, yo diría que empezamos. Adelante. Les voy a empezar a compartir la pantalla. Y listo. Bueno, pues antes que nada, gracias por la presentación, el tiempo que van a dedicar para regalarme estos minutos del día de hoy. Como bien vemos ahí en la pantalla, vamos a hablar un poquito sobre la planificación financiera para el retiro, ¿no? Para esa etapa donde vamos a llegar a ser adultos mayores y el objetivo es poderla disfrutar. Quiero comenzar el día de hoy con una pregunta y quiero que la imaginen de cómo deseas vivir cuando seas adulto mayor. ¿Cómo visualizas la casa donde quieres estar? Si quieres que tenga un jardín, una terraza, no sé, yo soy fanático de los autos, me gustaría que mi casa tuviera en algún momento un espacio dedicado para hacer un taller mecánico, un pequeño taller, no sé, algo que te guste, algo que te agrade y que imagines que estás ahí en este momento. Asimismo, quiero preguntarte qué lugares quisieras visitar, dónde quisieras viajar, qué lugares quisieras compartir con tu familia, con la pareja, con tus amigos, en este momento quizá con tus nietos. Ya lo imaginaste, ya te viste en ese momento, ahora quiero ayudarte a crearlo, ¿no? Esa es como mi misión, esa es un poquito lo que yo hago día a día, empezar a solucionar un poquito esas posibles complicaciones de la edad adulta. Te quiero contar un poquito sobre los 30,000 días de vida. Tiene que ver con más o menos 80 años de vida, ¿no? Si bien en México la esperanza de vida que nos da el INEGI es alrededor de 75,2 años en promedio, pues cada día con los avances científicos y todas estas cosas que hay, la esperanza de vida crece más allá de esto, ¿no? Es muy común ver a personas un poco mayores, ¿no? De esos 75 años que llegan a estar en buenas condiciones, pero que quizá no cuentan con una planificación financiera adecuada para disfrutar esa etapa, ¿no? La palabra jubilación viene de ahí, de tener júbilo en esa etapa de la vida, ¿no? Entonces quiero contarte un poquito acerca de esta perspectiva de la vida que tiene que ver con esos 30,000 días. Digamos que si dividimos la vida en 4 partes, más o menos de esos 80 años que te estoy platicando, la primera pues sería a los 20, luego a los 40, a los 60 y pues tenemos que terminar el ciclo, ¿no? A los 80, como es en este ejemplo que te doy, o quizá un poquito más o un poquito menos, ¿no? Eso nosotros no tenemos control de ello, pero sí podemos tener el control de saber cómo vamos a vivir en materia financiera esos años de retiro, ¿no? La primera etapa en la parte amarilla, ¿no? De los 0 a los 20 años, es una etapa formativa.
En esa etapa, pues generalmente nos dedicamos al desarrollo como seres humanos. Es cuando vamos a la escuela, empezamos a ver qué es lo que queremos en nuestra vida adulta, estudiamos, nos divertimos, quizá podemos tener algún trabajo eventual, ¿no? Pero realmente la generación de ingresos en esta parte de la vida no es constante, ¿no? Es una etapa donde no generamos como que ingresos que nos permitan ser autosustentables en materia económica, ¿no? Esto comienza digamos, en la segunda etapa se comienza a formalizar, ¿no? Quizá después de los 20 terminamos una carrera universitaria, ¿por qué no continuar con una maestría? ¿No? Y es cuando empezamos a materializar un poquito esos planes de nuestra adolescencia, ¿no? El ser un poco más autosostenibles en materia económica. Y bien, comenzamos a tener nuestros primeros trabajos formales que empiezan a desarrollarnos de manera profesional. Pensamos en tener una casa propia, compramos quizá un auto, ¿por qué no? El matrimonio, comenzar a formar una familia, si es que está dentro de los planes de cada uno de nosotros. En esta etapa se comienza con un ingreso estable. No sé en el caso tuyo que sea lo que más te guste hacer, pero aquí es donde empieza como que a tomar forma ese hobby, ¿no? Que quizá llegó en tu adolescencia o desde tu niñez, pero ya tienes cómo empezar a sustentarlo, ¿no? En la etapa de los 40 a los 60 años se mejora el estilo de vida, ¿sí? Si tenemos hijos, se comienzan a ir a la universidad, que es un tema para el cual también necesitamos dinero, ¿no? Cuestión que también podemos planificar, no es como que la premisa del día de hoy, pero es también algo que podemos prever. Mejoramos el estilo de vida, buscamos quizá comprar una casa más grande o una segunda casa, mejorar el auto, empezar a ir a otros lugares. Es como la tendencia natural que tenemos de la vida, ¿no? Y bueno, finalmente viene la etapa del retiro, ¿no? Acá en México, la ley lo marca a partir de los 60, entre los 60 y los 65 años de edad. Entonces, es por eso que estoy dando este ejemplo, ¿no? Aquí en esta etapa, pues viene una desaceleración del ritmo de vida, ¿no? Primero porque no tenemos ya la fuerza necesaria para seguir empujando y empujando y empujando, y con eso como consecuencia viene una disminución también de los ingresos, de manera general. Muchas personas tienen un negocio familiar de muchos años y de cualquier manera cuando la edad nos empieza a alcanzar, pues en ese momento vamos perdiendo como que el empuje para el trabajo, ¿no? Entonces tenemos que estar como preparados para este momento, ¿no? Esto que tiene que ver con los 30,000 días de vida, te pido que dentro de ese círculo traces una línea que vaya desde el centro hacia el perímetro del círculo, de manera muy similar a como están las líneas indicadoras de las edades en la edad en la que tú te encuentras el día de hoy. Mi caso, tengo 32 años, prácticamente estoy en la mitad del cuadrante verde oscuro, ¿no? Entonces todavía me queda un cuarto y medio por el camino para llegar al retiro, ¿no? Entonces, siempre hay como que pensar en cómo vamos a trabajar cuando lleguemos a esa edad, ¿no? También quiero comentarte esta situación que nos ha traído la pandemia, ¿no? Creo que es un tema que todos los días, todo el día, estamos escuchando a lo largo del mundo. Es un tema que ha traído un impacto, ¿no? Ha acelerado muchísimas cosas, ha detenido muchísimas otras, ¿no? Pero lo que sí quiero decirte es que esta etapa que empezamos a vivir, como que encerrados en la casa y sin trabajar de manera formal y como estábamos acostumbrados a generar ingresos, eh, quizá se parece un poco a esa etapa anaranjada del círculo, ¿no? A
al retiro, al no generar dinero, al tener que estar un poco resguardados, ¿no? Y al tener que centrarnos bien en las cosas que son importantes, ¿no? Quizá antes íbamos a comer a los restaurantes de manera más frecuente, ahora quizá los evitamos, ¿no? Esto por la situación, pero tenemos la esperanza y que va a ser algo pasajero, ¿no? Que esto con el desarrollo de la ciencia, si llega una vacuna o cuestiones tecnológicas y científicas que nos ayuden a salir adelante, vamos a salir de este bache que estamos pasando para así poder continuar nuestra vida pues de manera normal, ¿no? Ir al cine, volver a ir a los parques, a jugar con los niños y todas esas cosas, ¿no? Simple y sencillamente darle un abrazo a los amigos o a la familia, lo vamos a poder hacer, ¿no? Cuando estamos en la etapa del retiro, esta parte pues va a ser permanente, ¿no? Entre más años vamos teniendo, las cosas se van complicando y bueno, la hora de llegar al fin de la vida cada día va estando más cerca, ¿no? A lo largo de todos estos días de vida, que son 30,000, suenan demasiados, pero pues digamos, como te lo comentaba, céntrate en qué etapa del círculo estás para ver qué tanta vida has vivido, ¿no? A lo largo de este tiempo tenemos riesgos, enfermedades, quizá algunos problemas financieros y bueno, como te comentaba hace un minuto, el fin de la vida, ¿no? La muerte, que es algo que necesitamos tener para poder definir a la vida, ¿no? Y la muerte nos va a alcanzar. Hay dos formas, ¿no? Una que sea de manera prematura, es decir, de manera súbita e inesperada, o la otra, que es la que nos atañe el día de hoy, es que tarde un poco en llegar, ¿no? ¿Cuánto tarde? No lo sabemos, pero tenemos que estar listos para esos días finales de la vida, pasarlos bien, pasarlos a gusto y no estar sufriendo por dinero, ¿no? Porque quizá sería un poco visceral el hablar del dinero y decir todo lo transformamos en dinero, pero si tenemos el recurso económico destinado para cuidarnos en esa etapa de la vida, pues podremos tener mejor acceso a cuestiones de salud, alimentación y el ocio, que no dejan de ser cosas importantes a pesar de que lleguemos a ser adultos mayores. Te quiero contar una historia antes de esto. Aquí en la lámina verás la sana distribución del ingreso a lo largo de la vida. Así quise nombrarla, fue a partir de la plática con un amigo mío. Él tiene 55 años de edad, es un empresario exitoso de la construcción y sobre todo es previsor, ¿no? Y esto me lo compartió en una plática callejera, digámoslo así, ¿no? Esperando ahí sobre la cajuela del carro en un papel que encontró en la bolsa de su camisa y con una pluma, ¿no? Y me pareció bastante atinado, ¿no? Tanto que quiero compartírselos, ¿no? Encontramos aquí 5 columnas. Una se refiere a la edad, otra al ahorro, ahorro para el retiro, regalar, así como lo estás escuchando, regalar y gastar, ¿no? Aquí, pues la edad va aumentando, el ahorro, estamos hablando de un porcentaje constante a lo largo de toda nuestra vida. Esta primera columna de ahorro del 10% de lo que representa tu ingreso, quiero referirme a ese ahorro que puedes gastar en lo que tú quieras, ya sea para comprar un coche nuevo, para irte de vacaciones, ¿por qué no? Para sorprender a tu familia con algún obsequio o cosas así, cosas que te hacen sentir bien, pero que quizá puedas cambiar el rumbo de esos recursos. La segunda columna es la que nos vamos a centrar el día de hoy y es el ahorro para el retiro, es decir, cuidar a ese viejito que vamos a llegar a ser algún día, ¿no? Y siendo positivos, llegando con un estado de salud óptimo y de acuerdo a las condiciones que debemos llegar para esas edades, ¿no? Saludables, quizá con alguna toma de medicamentos y cuestiones así, pero necesitamos dinero, ¿no? Si se dan cuenta, esta columna es creciente a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando somos jóvenes, destinamos poco ingreso a ese
a ese rubro, pero no lo dejamos de hacer. Si hubiéramos todos comenzado a ahorrar un poquito para este fin desde el primer día que comenzamos a trabajar, aunque sean los trabajos eventuales que les comentaba en ese cuadrante de los 0 a los 20 años, ¿no? Cuando somos jóvenes y queremos trabajar en las vacaciones o cosas así, si guardáramos ese 10% de ahorro, créanme que para el día de hoy, por muy pocos años que hayan pasado de eso, ya tendríamos una base para ese viejito que vamos a llegar a ser, ¿no? La cuarta columna, perdón, es sobre regalar. El señor me hablaba sobre ser generoso, él lo es bastante, ¿no? Y es como desprendernos de algo que la vida nos ha dado para ayudar a otras personas que lo necesitan, siempre con causa y con propósito. No sé, alguna asociación, alguna persona que de verdad necesite la ayuda cuando vamos por la calle, no sé, comprarle algo de alimento o cosas así. Y el porcentaje final, y la mayoría del tiempo es el mayor, es para gastar, para vivir, para hacer lo que sea que queramos hacer con el dinero. Ese porcentaje, malgastarlo, bien gastarlo o generar más, pero esta parte del ingreso es libre, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí pues el ahorro para el retiro, como se los comentaba, es cada vez mayor el porcentaje que deberíamos de destinar para esa edad. Supongamos que decidimos retirarnos a los 60 años y bueno, estamos esperando más o menos vivir 20 años sin generar ingreso, ¿no? Entonces debemos de estar listos para poder hacer frente a todas las necesidades que tengamos sin generar ingreso, ¿no? Y eso, si lo preveemos desde una edad temprana, será una tarea muy, muy fácil, ¿no? También quiero comentarles que no les estoy hablando absolutamente nada de cantidades de dinero, solo de porcentajes de su ingreso. ¿Sí? No tiene nada que ver con que, oye, pues es que yo debo de ganar, no sé, 100,000 pesos mexicanos para poder pagar y ahorrar mi retiro. No, solo te estoy hablando de un porcentaje de lo que ganes, si son 10 pesos, si son 10 millones de pesos. Esta es una sugerencia de cómo podemos distribuir ese ingreso. Sin privarnos de nada, se me hace esta experiencia que me compartió, se me hizo muy, muy acertada. Entonces, creo que no compromete la vida diaria y sí nos ayuda a planificar bastantes cosas, una de ellas el retiro y también algún otro imprevisto. Ahora bien, ya hablamos un poquito de que tenemos que ahorrar para cuidar a ese viejito que vamos a llegar a ser. Ahora bien, ¿cómo canalizamos ese ahorro? Existen distintos instrumentos, distintas formas de poder depositar esos ingresos que tenemos para poder tenerlos de manera segura, ¿no? En la edad que los necesitemos. El primero de ellos, podríamos hablar de una cuenta bancaria, ¿no? Que esto, lo único que hacemos, pues es igual ahí depositar mes a mes, semana a semana, o como sea que percibamos nuestros ingresos, pues ir acrecentando ese guardadito, como le decimos, para el retiro, ¿no? Pues aquí quizá en alguna cuenta nos pague un poco de interés, ¿no? Pero no es como algo muy común. Aquí lo único que estaríamos haciendo es atesorar el dinero, ¿no? Y no garantizar que el valor del dinero se conserve a lo largo del tiempo, que es algo que es muy importante pensando en el retiro, ¿no? Porque tengo que pensar en que las cosas, como nos ha pasado a lo largo de la vida de todos, cuestan más con el paso del tiempo, ¿no? Quizá cuando éramos niños comprábamos un refresco y unas papitas como por 5 pesos, ¿no? Ahora esos 5 pesos no alcanzan para nada. Eso mismo tenemos que garantizar para cuando lleguemos a ser adultos.
Las inversiones son otro instrumento en el cual podemos depositar nuestros recursos. Aquí dependerá de la aversión al riesgo que tengamos. Quizá no estamos dispuestos a enfrentar periodos de pérdida, tal cual ha pasado con estos últimos meses, con la situación de la pandemia. Podemos encontrar fondos de inversión un tanto menos agresivos, pero esto sí dependerá de la aversión al riesgo que tengamos. Acá en México tenemos el Afore, que es parte del sistema del ahorro para el retiro, ¿no? Es esa cuenta donde depositamos, si tenemos la intención, los recursos, también parte de nuestro ingreso y un poquito de lo que pone nuestro patrón cuando somos empleados tradicionales. El patrón tiene la obligación de poner ahí los recursos. Esa es otra forma de ahorrar, también está disponible. Y bueno, una opción también muy común son los bienes raíces, que también es una buena fuente para poder canalizar ese ahorro, ¿no? Comprar terrenos, casas, o quizá una, no hablar de muchas, pero esto siempre, pues todos sabemos que tienen como la ventaja de que genera plusvalía a lo largo del tiempo. Y bueno, si está en desuso por parte de nosotros, pues podemos rentarla, entonces tenemos como una doble utilidad, ¿no? Y finalmente, que es como la forma en la que yo me dedico a ayudar a las personas a canalizar un pedacito de ese ahorro para su retiro, es en un plan personal de retiro. A partir de la iniciativa privada, es como yo lo hago, ¿no? Lo hacemos a la medida, lo hacemos de una forma muy sistemática con la finalidad de garantizar es que esos ahorros que vayamos a destinar para el retiro estén seguros. Es importante tener en cuenta que el ahorro es un gasto que haremos a futuro. No es dinero que vamos a mantener ahí como abajo del colchón para toda la vida y que quizá mi siguiente generación lo encuentre ahí, sino es un gasto que voy a hacer posteriormente, ¿no? Lo que les comentaba, quizá para algunos medicamentos que necesite o para irme a pasear nada más, ¿no? Cada uno de los instrumentos que les menciono cuentan con riesgos, como todo en la vida y como todos estamos expuestos en la vida a los riesgos que ya les mencionaba, ¿no? Existen cambios de esquemas gubernamentales. En las últimas semanas, en México se ha dado como que la discusión de modificar esa parte de la modalidad 40 a la que algunos trabajadores están apostándole para poder obtener una pensión un poco más elevada, ¿no? Pero, como se los comento, en las últimas semanas esto se ha tenido bajo discusión de hacer unas modificaciones para poner límites que ya no beneficien tanto a los trabajadores. Asimismo, en el esquema de pensión tradicional, es decir, esta situación que llegamos a la edad de retiro, en México, como se los había comentado, es entre los 60 y los 65 años, pues nos topan la pensión hasta cierto límite de ingreso que quizá no se parezca en nada a lo que estamos acostumbrados a percibir hasta el día que decidimos retirarnos. Asimismo, dentro de lo que les comentaba de los temas de inversiones, pues el manejo no garantizado de los fondos depositados. Una cuestión, pues, es nuestra aversión al riesgo y otra cosa es cómo los fondos o bien los brokers dedicados a las inversiones manejen nuestro dinero. Eso, pues, no depende totalmente de nosotros, así que es también como un tema importante. Las caídas de los mercados bursátiles tampoco están en nuestro control. Digamos, hasta los meses antes de la pandemia, el mundo había experimentado un crecimiento económico sostenido que creo que no lo habíamos tenido en ninguna parte de la historia de la humanidad, de tantos años, un ciclo de crecimiento. Y bueno, ahora por algo ajeno incluso a la misma humanidad, nos vimos afectados por esta pandemia, ¿no? Y evidentemente los mercados y la aversión al riesgo de los inversionistas también se ve afectada y eso afectaría nuestros portafolios de inversión.
En lo que me refería a los bienes raíces, pues dejamos de percibir rentas de las propiedades. Esto porque el inquilino decidió cambiarse de casa o bien por situaciones como esta, nuevamente la pandemia viene a tema, ¿no? Pues no tenemos cómo obligar a los inquilinos a que me paguen si nosotros tampoco estamos generando ingresos, ¿no? Entonces, además, si las cosas se complican, pues rentar una casa, si no pagan las rentas o nos tocan inquilinos como molestos, se convierten en problemas, ¿no? En algún momento que, bueno, quizá puedan terminar en juicio donde tengamos que desembolsar una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, estos son riesgos de que existen en esos, en esos instrumentos que les hablaba de cómo podemos ahorrar. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos? Como yo se los decía, es con un plan personal de retiro. ¿Por qué? Primero que nada, porque firmamos un contrato sin letras chiquitas, ¿no? Aquí no hay letras chiquitas, las cosas que son como importantes de que conozcamos ambas partes, las tenemos en letras grandes y en negritas, para que al final del camino estemos como que todos siempre con la misma información y de forma muy clara. Firmar el contrato pues nos da una garantía a las dos partes que conocemos los alcances, las limitaciones, así como los derechos y obligaciones que tenemos. Es importante, sobre lo que les comentaba, de mantener el valor del dinero depositado en el tiempo, conservarlo. Y aquí, pues desde el primer día, tenemos una tabla de valores garantizados de retorno desde que se firma el contrato, desde que aceptamos empezar a ahorrar de esta manera, vamos a saber cuánto vamos a recibir. No sé, quizá decidimos hacerlo a partir de los 65 años con un esquema de renta mensual. Desde el día que firmemos el contrato, vamos a saber que a partir del siguiente mes que yo cumpla los 65 años, voy a recibir, no sé, 20,000 pesos, ¿no? O mejor dicho, el equivalente a esos 20,000 pesos que yo tengo pronosticados al día de hoy, que sea el equivalente para cuando yo tenga esa edad, ¿no? Quizás sean 40 o 50,000 pesos, pero la intención es poder comprar exactamente lo mismo en ese momento que si lo comprara hoy. Asimismo, ya se los había comentado, conservar y crecer el valor de los ahorros. Eso es como la parte que a mí me parece más importante, independientemente de la aversión al riesgo que tengamos cada uno de nosotros para dónde depositar esos ahorros. Creo que tenemos que tener siempre un pedacito que nos garantice esa subsistencia cómoda para cuando lleguemos a ser viejitos. Y finalmente, pues podemos tener varios planes a lo largo de la vida. Quizá hoy empezamos con un poquito, quizá no ese 10%, no lo vamos a poner en un plan personal de retiro, pero sí vamos a destinar, no sé, un 2-3% a un plan así, y conforme va mejorando nuestra situación económica a lo largo de la vida, con esta tendencia creciente que todos tenemos por buscar siempre ser mejores personas y con ello tener mejores ingresos, pues podemos decidir contratar planes a la postre. Esto nos va a dar dos ventajas. La primera es que vamos a tener una cantidad cada vez más grande destinada para ese fin, que es nuestra etapa de retiro, y también podemos planificarlo de cierta manera para tener ingresos en periodos específicos que nosotros deseemos. No sé, el primero quizás se los había comentado, fuera a los 60 años, después a los 65, quizá otra lluvia de este ingreso sin dejar de percibir el remanente, ¿no? ¿Por qué? Porque como se los había comentado, el tener más años también implica tener más y más gastos, ¿no? Quizá necesitemos alguna persona que nos ayude de planta en casa, ¿no? Aunque seamos fuertes, pues es más cómodo, ¿no? Y bueno, ¿cuándo comenzar? Bueno, pues aquí les diría que, como nos dice
Aristóteles en su principio de movimiento. El chiste es hacer que las cosas pasen del pensamiento a la acción. Y eso es lo más importante, hacer que ocurra. ¿Cuándo? Lo más pronto posible y de la mejor manera que tú creas que es conveniente, pero creo que es importante que tengas algo destinado para cuando llegues a ser viejito y no tengas que depender de las decisiones de terceros para poder estar cómodo en tu vida adulta. Y bueno, pues agradezco mucho el tiempo que me has dedicado a estos minutos. Ahí están dos formas de contactarme, aparte ahí por el perfil de Tinkerlink, que es una buena herramienta para que sigamos en comunicación y para poder establecer y aclarar tus dudas de manera personal. Me encantaría que te tomaras 30, 40 minutos para que me los regalaras y podamos establecer una estrategia muy funcional para ti. Qué bueno Edmundo, todo lo que aprendimos, impresionante, porque luego uno dice, bueno, lo que hablamos antes, ¿no? El ahorro, el plan de retiro lo hago más adelante, pero me doy cuenta que es una cosa que tenemos que hacer desde ya, ¿verdad? Porque aquí, bueno, Sí. en nuestra comunidad Tinkerlink, de hecho, hay varias preguntas y me están preguntando, ¿cuál es la edad ideal de empezar un plan así? Pues la edad ideal es, como bien se los dije, cuando tomemos esa franca decisión de hacerlo. Entre más pronto lo hagamos, es mejor. La edad ideal para hacerlo, quizá buscamos, no sé, los 30 años, 35 por muy tarde. ¿Para qué? Para tener un periodo temporal más amplio para poder hacer un mayor ahorro para cuando seamos mayores. Claro, para que llegue esa lluvia de ingresos que has dicho también, ¿no? Me encantó Así esa es. parte, como que ilusiona, ¿no? Que acá en un futuro vamos a tener eso. Siguiente pregunta. Em, ¿Todos esos planes es siempre por medio de un seguro? De la forma que yo los trabajo, sí, lo que hacemos es garantizar esos recursos que siempre estén a salvo de cualquier imprevisto económico externo, ¿no? Que pueda afectarnos, ¿no? Una caída bursátil o cosas así. Es por eso que sí se hace a través de un seguro. Perfecto, perfecto. Enseguida les daremos también cómo contactar con Edmundo aquí a través de Tinkerlink, porque hay muchísimas preguntas, cómo contactar contigo, así que enseguida se lo daremos. Excelente. Me permito una pregunta más, Edmundo. Claro. Además del plan de retiro, ¿tiene algunos beneficios más? Sí, sí, sí. El plan de retiro es el objetivo final de depositar esos ahorros de esta manera que les platico. Pero también, como se los comentaba, tenemos otros riesgos a lo largo de la vida, ¿no? Como puede ser la muerte prematura. Entonces, también eso trae consigo problemas para nuestra familia, ¿no? Entonces, también ellos quedan protegidos en ese momento que nosotros partimos de este mundo, ¿no? Esa es una. Y en caso de algún accidente que nos imposibilite trabajar, continuar nuestra labor ordinaria, también estamos protegidos con el mismo plan. Perfecto, perfecto. En caso que, bueno, nos decidimos, lo hacemos, ¿después hay posibilidad de cancelar o cómo son ahí las, digamos, un poco las términos y condiciones? Si alguien Sí, puede saber. en cualquier momento, y como se los comentaba, tenemos una tabla de recuperación desde el día que firmamos el contrato. Entonces, si en algún momento del camino decidimos ya no continuar ahorrando por esta vía, podemos cancelarlo y pedir que se nos haga llegar ese dinero que ya habíamos ahorrado, que ya estaba establecido desde el inicio. Perfecto, perfecto. Siguiente pregunta, que creo que es muy importante ahora en tiempos de COVID, que me están preguntando aquí en la comunidad Tinkerlink. ¿Es muy caro contratar un plan así? ¿Cómo tenemos que prepararnos mentalmente? ¿Cómo tenemos que prepararnos mentalmente? Como se los sugería ahí con la tabla que les comentaba, es un porcentaje de nuestro ingreso, ¿no? Yo Claro. no, yo podría, conociendo un poco más de nuestra audiencia, ¿no? Conociéndolos de manera personal, sí podemos establecer un objetivo, ¿no? Específico y personalizado, pero acuérdense que hablamos de porcentajes, nunca de cantidades. Perfecto, perfecto. Así que yo sugiero a todo el mundo que me está preguntando
cómo es, cuánto cuesta, contacten con nuestro agente, con el experto en Thinkerlink y él les puede ayudar, porque acuérdense que también es una cosa personalizada, ¿verdad, Edmundo? Tú te tomarás Sí, el tiempo de realmente entender cómo es la situación de cada persona. así es, eso es lo verdaderamente importante para mí personalmente, ¿no? Hacerlo de manera individual y acorde a las necesidades de cada uno, ¿no? No tengo ningún plan preestablecido, sino tenemos que trabajar de manera personalizada. Perfecto, perfecto. Pues yo creo que nada más que darte las gracias, Edmundo. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido una súper, súper masterclass. Creo que ha hecho mucha falta. Creo que estamos en un momento muy importante en nuestra vida con esa pandemia y creo que hay que pensar en el futuro y yo creo que con tu ayuda lo podemos lograr muy bien. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nada que agradecer, quedo a la orden de cualquiera de ustedes que tenga la intención, y espero que todos la tengan, de comenzar a sistematizar el ahorro. Perfecto, perfecto. Como ya Tinkerlink. Ahora les dejaremos el código QR de Edmundo para que puedan contactar con él y todavía, si no han bajado la aplicación, háganlo de una vez. Así será hasta más fácil contactar con Edmundo y con muchísimos expertos más que tenemos en nuestra plataforma. Bueno, que estén muy bien y hasta muy pronto. Hasta luego, Edmundo. Gracias nuevamente. Hasta luego y gracias a ustedes. Gracias.